el tema que nos compete hoy, 7 principios que nos permiten vivir prósperos en el reino, ¿no? Nos permiten vivir prósperos en el reino, porque como les decía anteriormente, la prosperidad de Dios es integral, ¿ya? La prosperidad de Dios no tiene que ver con dinero solamente, aunque tener dinero puede ser que seas próspero. Pero cuando uno lee a la carta que se le envía a Gallo, entonces dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, la prosperidad en todas las cosas es tener dinero, es tener carro, es tener casa. Eso es en todas las cosas. Tener salud es prosperidad del cuerpo. Pero esto tiene un tabulador en el Evangelio, en los caminos del Señor. La salud y la finanza van a venir de acuerdo a la prosperidad de tu alma. Si tú eres una persona que andas hoy haciendo el bien y mañana metiendo la pata, y metes la pata por aquí, y metes la pata, Dios te va a prosperar. Y cuando tú comienzas a meter la pata, Dios se va a apartar de ti. ¿Ya? Vamos a aclarar el término que es meter la pata, apóstol, porque hay mucha gente que no entiende ese término. Cometen errores. Vaya que estoy hablando aquí venezolano. Te cometen errores. Personas que fallan, que le fallan a Dios. ¿Ya? Dios es perdonador. Más que justo, es misericordioso. Porque si Dios actuara conforme a su justicia, ya no, ni yo estuviera hablando aquí con ustedes. Ya hubiese pasado un cuchillo y le hubiese quitado la cabeza. Pero en su misericordia nos da la oportunidad. Entonces yo estudiando la palabra, Dios me dio 7 principios. No es que la Biblia diga estos 7, no, son 7 principios que yo considero, con toda la autoridad espiritual que tengo, yo considero que estos principios nos pueden dar una prosperidad integral. ¿Ya? El primer principio está en 2 de Tesalonicense, capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Wow. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su pan. Un problema. Ahí el trabajo es la línea específica de la prosperidad. El negrito del batey, ¿te acuerdas de aquella canción? A mí me llaman el negrito del batey, porque sí, el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al güey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Mentira. Dios no hizo el trabajo como castigo. La primera orden que Dios le da al hombre después que lo crea, dice la Biblia en el Génesis 2. Génesis 2. Déjame ubicar por acá. Es importante eso que está usted hablando, apóstol, porque hay muchos vagos, hay mucha gente en su oficio que toma esa excusa del castigo que Dios le dio a Adán para no trabajar. Muchos sinvergüenza. Sí.
Ve lo que dice Génesis 2, vamos a leerlo por aquí. Entonces Jehová Dios hizo carne en el 20, el 19, Jehová Dios, vamos a leerlo a partir del Génesis 2, a partir del 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y a toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. Entonces, Jehová en el versículo 17, el capítulo 18, el versículo 18, perdón, el versículo 18 del libro de Génesis, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Es la primera necesidad que tiene el hombre. ¿Cuál es la necesidad? De una ayuda idónea. ¿Por qué la necesidad? Porque Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo. Pero es una enseñanza para nosotros, como abuelos, como padres, de no dar nada a nuestros hijos que no les cueste. ¿Me entiendes? Repite eso, apóstol, repite eso. Bueno, que esto es una enseñanza que Dios le da a los abuelos, a los padres, de no darle nada a los hijos que no les cueste. Porque ahorita es muy fácil darle un iPhone, darle un carro, pero el muchacho no tiene un sentido de propiedad de lo que está recibiendo. Dios llama a Abraham, a Noé. Dios llama a Dios llama a Adán porque él ve que Adán tiene una necesidad, ¿ya? Entonces él lo ve y dice en el versículo 18: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero entonces lo pone a trabajar. Todavía no hay castigo, o sea, todavía el trabajo no es castigo. Entonces, ¿cuál fue el trabajo de Adán? Bueno, ponerle nombre a todos los animales del campo. ¿Y cuál fue el pago? Bueno, hizo caer un sueño profundo sobre él, y de la costilla de él, del hombre, sacó una mujer y se la dio. Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo cuidase y lo labrase, ¿ya? El labrar y el cuidar el huerto era un trabajo. Entonces, el trabajo es la primera base que el hombre tiene para prosperar. Ahora, ¿qué sucede? Mi trabajo, yo soy apóstol. Yo tengo que estudiar la Biblia. Yo tengo que sacar, ¿cómo se llama? Temas como este que estamos conversando. Temas de vital importancia. Un pastor que no estudia, que no lee la Biblia, un pastor que no tiene una estrategia, un pastor que no se reúne con sus discípulos, les habla, que ese es otro tema, ¿no? Pero el pastor trabaja de esa manera. Mi esposa es educadora y mi esposa, ella trabaja en la educación. Mi esposa ella no
no la anda planchando, no anda lavando casas, ella anda trabajando en lo que ella hace. Un abogado es un trabajador. El trabajo del abogado es estudiar las leyes y ver cuál es el problema que tiene el individuo para aportar su sapiencia. El trabajo de un pastor, de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un maestro, es estudiar las escrituras, ¿ya? Para poder tener. Entonces, si yo no hablamos de estos hombres grandes que son muy adinerados y a menudo tú ves que los sacan por internet, que los llaman ladrones, que lo llaman esto, que lo llaman esto otro. No, mano. Esa gente lo que pasa es que trabaja y tienen el resultado del trabajo. Porque la mejor empresa que hay para trabajar se llama el reino. Y en el reino, lo más complejo del reino es que no todo el que quiere puede. ¿Entiendes? Si tú no un llamado, y me gustaría tocar ese tema, el tema de los ministerios. Ese es un tema muy importante. Porque si tú no tienes la calidad para ministrar, tú montas una iglesia y eso no te va a crecer. Y entonces lo que te queda es comenzar a hablar del que está próspero, del que Dios ha llamado. Y es que, ¿por qué tú no estás prosperado? Bueno, porque no estás haciendo las cosas como lo que Dios quiere que haga, porque no todo el mundo puede ser pastor, amigo. No todo el mundo puede ser apóstol, no todo el mundo puede ser profeta. ¿Ya? Eso es igual que no todo el mundo puede ser legislador. Aquí en Venezuela se le dice diputado, no todo el mundo puede ser diputado. Y tú no ves a un diputado abriendo calle, pico y pala. No, él está trabajando desde una perspectiva de trabajo que es diferente al chofer, al albañil, que es diferente al carpintero. Entonces, el pastor que quiere ser prosperado, ¿qué debe hacer? Debe trabajar. ¿Me entiendes? Primero, por supuesto, hay una serie de cosas, pero al ser llamado, por ejemplo, date cuenta el caso de Sansón, pues. Sansón fue llamado para que pastoreara, pero no, a él le pareció más bien las mujeres de Tignac, le pareció más bien las filisteas. El tipo estaba obsesionado por los filisteos. Entonces no estaba haciendo el trabajo que Dios quería que hiciera. Ahora ve David. El trabajo que Saúl hizo fue un trabajo malo. Cuando David tomó la rienda y entendió su llamado, entonces el trabajo trae remuneración y en el reino mucho más todavía. ¿Ya? Entonces, Tesalonicense, el apóstol Pablo le dice, es que hay gente que no está trabajando, mano. O sea, no está evangelizando, no está trayendo almas a la iglesia, sino que anda por ahí de chisme en chisme y tampoco quieren trabajar en una empresa. Entonces tú tienes que buscar, si Dios te llamó, yo tengo 12 personas en la iglesia que son mis líderes principales y en su mayoría dependen de Dios. Pero es Dios que los bendice, ¿me entiendes? Dios los bendice, al igual que yo. Yo no tengo una empresa que me sustente, una empresa natural. Tengo una empresa espiritual. Dios es mi sustento. ¿Pero por qué? Porque yo le trabajo a Dios. El trabajo que Dios necesita que yo haga, yo se lo hago sin ningún tipo de problema. Entonces, el primer principio que tenemos es trabajar. No sea flojo, trabajen. Si va a ser pastor, oye, hermano, dedícate a eso. Si eres evangelista, dedícate a eso. Yo he trabajado en los 5 ministerios. Comencé como evangelista, luego después
de evangelista fui profeta, o sea, soy profeta. Luego después entonces maestro, después pastor, después tenía un año pastoreando y en la ciudad escogieron como 20 pastores para reconocerle el trabajo apostólico que estaban haciendo y yo fui uno de ellos. Entonces, el trabajar en la obra da resultado. Tengo un amigo, él vive en Curazao, Ludwig Bernardina, y Ludwig me dice, hace muchos años atrás, él me dice, Guilarte, tranquilo, Guilarte, que la bendición de Dios es integral. O sea, Dios bendice integralmente. Tuve un amigo de República Dominicana, falleció lamentablemente ya de viejo, pues. Agapito Rosario me decía, reverendo, Dios no paga ni fin de semana, ni 15, ni último, pero cuando paga, paga. Entonces uno debe entender lo que dijo Jesús, en los negocios de mi Padre, yo soy parte de ese negocio. ¿Ya? Entonces, ¿qué debe hacer una persona? Bueno, debe trabajar. El segundo requisito es qué debo hacer con lo que recibo producto de mi trabajo. Cuando una persona trabaja, más que cobrar por lo que hace, cobres por el tiempo que invierte. Tú pasas 8 horas en una empresa y tú te estás desgastando 8 horas. Cuando tú vas a cobrar, a ti te van a pagar por esas 8 horas de vida que tú dejaste pegada en esa empresa. Esas 8 horas de vida te van a dar una remuneración. Y esa remuneración, cuando tú recibes el cheque o cuando tú recibes las finanzas, tú estás recibiendo, es el pago de tu vida. Hay un dicho que dice que plátano maduro no vuelve a verde y tiempo que se va no vuelve. Entonces, el tiempo que tú inviertes en una empresa no vuelve a ti. ¿Ya? Mil millones de dólares te pueden pagar por un segundo de vida y eso no cubre. Entonces, ¿qué debe hacer un creyente? Es el segundo nivel. Debe asegurarse de llevar su vida a Dios. ¿De qué manera voy a llevar mi vida? Si cuando yo trabajo me pagan mi vida el tiempo que yo invertí en dinero, entonces el 10% de lo que me pagan a mí, yo voy a la iglesia y le digo, Señor, aquí está en tus manos mi vida. Cuando yo estoy diezmando, no solamente estoy dando dinero, estoy dando mi vida. La estoy poniendo en las manos del Señor. Entonces, el diezmo es el 10%, no solo de lo que gano, sino de lo que recibo. Yo ahorita estoy diezmando más del 10% y me ha dado un buen resultado. Soy bendecido, no me puedo quejar. Tengo mi buena casa, tengo mi buen carro, tengo mis cuentas en el banco. Aquí en Venezuela, soy bendecido. El libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 9, dice, y por decirlo así, en Abraham, que era lo que tú estabas esgrimiendo ahorita, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Y me llama la atención porque dice que es el que recibe los diezmos. ¿Por qué Leví? Porque nosotros los levitas, los de la tribu de Leví, entonces tenemos que recibir los diezmos. En aquel tiempo Abraham dio los diezmos, pero en Abraham, en la parte incíntrica interna de Abraham, todavía Leví no había nacido, ya estaba en el ser de David, en los riñones de David. Entonces, por eso dice aquí que Leví diezmó juntamente
con Abraham. Abraham pagó los diezmos a Melquisedec. Y esto trajo como consecuencia que después que Adán paga los diezmos, se le abren las puertas. Y Abraham entonces comienza a tener lo que él deseaba. ¿Ya? Hablamos la semana pasada un poco ahí en ese tema, y es a quién le debo dar los diezmos. Porque hay gente que dice, no, yo al lugar de dar los diezmos a la iglesia, yo hago unas bolsas o se lo doy a alguien. Eso no es diezmo. No, papá. El diezmo toma sentido cuando va al galfofilacio o a la cesta de ofrenda. Mientras que no haya sido entregado al sacerdote, no es diezmo. ¿Entiendes? Por eso dice, traigan. Es un principio que obligatoriamente para que pueda ser diezmo debe entregarse al sacerdote. Claro, porque es que, ¿cómo te digo? Para tú poder tener una cuenta y sea cuenta de ahorro y tú puedas tener ahorro en esa cuenta, si tú no depositas nada ahí, no se cuenta como ahorro. ¿Me entiendes? Y la Biblia lo dice, no hagas tesoro en la tierra, haz tesoro en el cielo. Entonces, en ese sentido, este segundo nivel es lo que yo debo hacer con lo que yo recibo. Lo tercero que debo hacer, es ofrenda. Trabajo, diezmo y ofrenda. En la ofrenda, por ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 41 y 42, dice algo que llama mucho la atención. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho dinero. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y Jesús luego toma a esta mujer y dice, wow, esta mujer dio más que todo lo que dieron, porque ella en su pobreza dio todo lo que tenía. Ahora, me llama mucho la atención, ¿no? Porque hay muchas personas que critican porque uno habla de este tema. Este es un tema muy, muy fuerte, el tema de diezmos y ofrendas. Mucha gente que critica porque uno lo habla, porque uno lo dice. Pero cuando tú haces el análisis, ¿dónde estaba Jesús? Dice que estaba Jesús sentado delante del arca de las ofrendas. ¿Qué hacía Jesús? Miraba los que ofrendaban. O sea, Jesús estaba pendiente de las personas que estaban ofrendando. Si a mí me ven delante del arca de la ofrenda pendiente de lo que la gente ofrenda, a mí me van a decir, no, tú eres un pesetero. Porque está pendiente de quitar la plata a la gente. Eso es lo primero que... Pero Jesús le dijo, date cuenta que un joven se acerca a Jesús. Le dice, maestro, bueno, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿conoces los mandamientos? Y él le dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dijo, bueno, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y luego ven y sígueme. Cuando leímos anteriormente, no hagas tesoro en la tierra. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a esa gente? Traigan su dinero y colóquenlo aquí como ofrenda. No hagan tesoro en la tierra, hagan tesoro en el cielo. Ahora este hombre le está diciendo, vende todo lo que tiene. Y Pedro dice, oye, Señor, el hombre se fue muy, muy triste porque no pudo conquistar de la forma que él quería conquistar. Y uno de los discípulos le dice, Señor, nosotros hemos
dejado padre, madre, casa, heredad y todo por seguirte. Y Jesús le dice, de cierto les digo, que no hay nadie que haya dejado todo lo que ha dejado, que no haya de recibir 100 veces más en este tiempo y en la vida venidera o en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús allí? Que en este tiempo Él te va a prosperar cuando tú diezmes y ofrendes. Wow. Y que la salvación de la vida eterna viene. Muchos dicen, no, pero es que hay que ser como cantaban antes. ¿Te acuerdas de la canción? Aunque en esta vida no tengo riqueza. Y la gente se inspiraba cantando la canción. Pero ¿quién sacó esa canción? Unos esclavos que no tenían riqueza, que no tenían nada en esta vida, pero ellos confiaban que en el cielo iban a tener su galardón. Pero sin embargo, eso no fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Jesús le dijo, en este tiempo van a tener 100 veces más. Entonces, el tercer principio para poder vivir próspero en el reino es ofrendar. Si yo no trabajo, si yo no diezmo, si yo no ofrendo, entonces no tengo prosperidad de parte de Dios. El cuarto principio son primicias. ¿Cómo me ha bendecido a mí las primicias? A mí lo primero que me entra en el año, si son $10, $10 le mando a mi apóstol. Si son $100, $100 le mando a mi apóstol. Si son $1,000, $1,000 lo primero que me entra en el año, yo lo tomo como principio, como primicia. Mi secretaria se le olvidó hace 2 años dar las primicias. Me entró una remesa de España y Holanda. No, Holanda no, España y Austria. Y ese dinero había que pasarlo directo al apóstol porque son mis primicias, pues. Es lo primero que me entró en el año. Y la secretaria se le olvidó, entre dime y direte, y se le pasó por alto. Y me dijo, apóstol, usted tiene tanto, cuando yo le pido cuenta, me dice, usted tiene tanto en la cuenta, que tengo tanto, yo debería tener menos, porque tú sabes que se dieron las primicias. Ay, apóstol, a mí se me olvidó. Yo no le he pasado las primicias al apóstol Cruz. Bueno, eso fue como 3 meses después de las primicias. Y justamente esas remesas que me entraban por ahí se me cayeron. Aunque yo repuse el dinero, hice lo que hice, pero le fallé a Dios, pues. No quiero decir que eso me empobreció o que yo ando arrastrado, no, que Dios me libre. Soy una persona bendecida, prosperada y vivo en victoria. Sino que esas finanzas que me entraban por España y se me olvida el nombre de ese otro país, y Austria, se me cayeron. Entran ahora, pero muy esporádicamente. Entonces, eso me da a entender que cuando yo tengo hago un trato con Dios de darle mis primicias, yo debo cumplirle a Dios. La Biblia dice en el libro de 2 de Corintios 9:6, dice, pero esto digo, aun el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también generosamente segará. Entonces, Deuteronomio dice 14:23, dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu manada y de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. O sea, las primicias, eso sí es ley. ¿Ya? Eso sí es ley, porque eso viene después que el pueblo sale de Egipto
entra al desierto, Dios le dice, cuando entren a la tierra que yo les he prometido, entonces la primera gavilla van a sacarla y la van a dar como primicia. Pero sin embargo, aun siendo de la ley, a mí me bendicen. Las primicias a mí me bendicen. El quinto principio es pactar con Dios. Pacto. Hay gente que cuando escucha esa palabra pacto con Dios, wow, hay un déjà vu demasiado grande en su mente. Entonces, yo debo pactar. Yo debo pactar con Dios. ¿Qué sucede? Es que el diablo ha robado algunos principios. Dentro de ellos está el pacto, el pactar. Y el pactar con Dios, Dios es Dios de pactos. Dice que Dios hizo un pacto con Jacob. Dice el Génesis 28, 20, 22. Dice, e hizo Jacob pacto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mis padres, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. O sea, Jacob hizo un pacto con Dios. Tú me das pan para comer, me das vestido para vestir y me haces volver en paz a mi casa. Yo te voy a dar entonces, después que tenga todo eso, los diezmos. Un pacto que hizo. Entonces, un pacto tiene que ver con una ofrenda presente. Jacob estaba pobre, cuando en ese momento estaba pobre, no tenía sino un poco de aceite y fue la ofrenda que le dio a Dios. Derramó aceite sobre una piedra y posteriormente estuvo con Labán, salió de casa de Labán, salió multimillonario, se encontró con el hermano en el camino, fue en paz y estaba él tranquilo. Y entonces el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, bueno, yo necesito que tú vayas y des los diezmos como tú acordaste. Porque Dios es Dios de pacto. Entonces el quinto principio que me permite vivir próspero en el reino es el pacto. El sexto principio se llama siembra. Dice la escritura, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna en Cristo Jesús. Cada uno de esos temas tiene un desarrollo que no me quiero meter en el desarrollo porque ya inclusive acabamos, son las 12. Faltó uno, pastor. Sí, falta uno, yo sé que falta uno todavía. Pero esto, quizás en cualquier momento podríamos hablar, así como hablamos la vez pasada del diezmo, podríamos hablar también de cada uno en específico y hablar, porque por ejemplo, cuando se habla de la siembra, es muy importante. La gente admira al sembrador que aparece en los evangelios, pero Dios lo que Dios nos está diciendo es que no debemos ser como ese sembrador. Ese tipo era un sinvergüenza. Claro, ahí le dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno. Y este sembrador parece que no solo miró hacia atrás, sino que iba tan distraído que tiró la semilla y una parte cayó en el camino y otra parte no fue muy bien arada y tenía espino y otra no fue bien arada y tenía piedra y solamente una parte cayó en buena tierra y dio fruto
al 60, al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso indica que la tierra era buena, pero el labrador era malo. Entonces, cuando tú vayas a sembrar, tienes que cerciorarte de ver la tierra donde vas a sembrar, ¿ya? De ver la tierra. Y si la tierra no tiene las condiciones, la primera siembra que yo hice fue algo simbólico, pero para mí en ese tiempo era todo lo que tenía. Era significativo. ¿Por qué? Porque era un fósil, un reloj fósil, que esos relojes son muy costosos. Y a la persona que yo le sembré el reloj, él no sabía nada de eso. O sea, yo no debía haber sembrado en él. Pero bueno, sembré y Dios me respaldó. Ahora, cuando hay una tierra que tú quieres sembrar y la tierra no está buena, entonces necesitas tomar el arado, ¿ya? Y ver dónde están las piedras, dónde están las raíces, para sacar las piedras y las raíces, a modo de que cuando lo salga la mata, no se ahogue con las ramas que van a salir junto con ella, y que tengan raíz y profundidad, o sea, que no haya raíces ni haya piedras. Y como último y séptimo, entonces tenemos el dar. Ese es fuerte, el dar. Porque el dar, según 2 Corintios 9:7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá, se lo volverá a pagar. Entonces, el que da al pobre, el dar no tiene límite, el sembrar tiene límite, porque tú debes sembrar en buena tierra. Pero en un pobre, se supone que un pobre es una persona que está pobre porque no está aplicando algunos principios de prosperidad. Por eso es pobre. Dentro de ellos, diezmo y ofrenda. Pero si tú le das al pobre, a Jehová le estás prestando. El principio de diezmo y ofrenda, para que se conviertan en diezmo y ofrenda, tienen que ir a la cesta de las ofrendas o dársela en la mano al sacerdote. El principio del pacto es cumplir lo que has pactado, lo que has prometido. Pero el dar, no. El dar tú le puedes dar a quien sea, a quien tú quieras darle. Tú le puedes dar y Dios va a bendecir tu corazón. Entonces son estos 7 principios que, si los cumplimos a cabalidad, nos enriqueceremos, nos veremos enriquecidos. Dios les bendiga. Se les ama un montón. Muchas gracias, apóstol. Esto fue una aventura. De verdad que fue una bendición poder escuchar todo este conocimiento. La semana que viene vamos a abarcar otros temas que sé que Dios va a seguir aportando. Y bueno, recordarle a aquellas personas que están escuchando estos temas, puedan compartirlo por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, y que puedan también darle like, si no te has suscrito a nuestro canal, poder suscribirte y poder impulsar este ministerio. Apóstol, gracias una vez más por esta intervención. Nos vemos la próxima semana. Sé que será igual algo genial y algo de bendición para nuestra vida. Por favor, despídanos como siempre en oración. Bueno, y aparte de la oración, también no solamente escuchar el tema, sino comentarlo, y si crees que en algo te puede ayudar, aplicarlo a tu vida, porque a veces nos convertimos en grandes tesoreros. Una tremenda palabra, yo la voy a predicar, la voy a decir, pero no la aplico a mi vida, y de nada vale, les repito, de nada vale que tú tengas esa tremenda palabra y que no la apliques a tu vida. Si tú no la aplicas,
que estás perdiendo lo más grande, porque la ley de la reciprocidad, Dios la aplica cuando tú das, recibe. Todo el que pide, se le da. El que llama, se le abre. Y el que da, también recibirá. Padre amado celestial, te damos gracias. Bendigo, Señor, a toda la audiencia que pueda estar escuchando y a los telemáticos que puedan estar mirando esta transmisión. Te pido, pues, Señor, que tú te glorifiques y que nos ayudes a cumplir a cabalidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Se les ama de gracia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden, les habló su amigo el pastor Mike Guilarte. Reflexionen eso.